Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Filosofía Crítica. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, Francisco Tayana, historiador y sinólogo, experto en China. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. No, muchas gracias a vos por participar, por tu tiempo. Bueno, para quien no lo conoce, es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es historiador por la Universidad Torcuato Di Tella y además cursa estudios de posgrado en Oxford y en Pekín. Sos profesor de la universidad, bueno, en la que estoy haciendo mi maestría, que es la UNCI, Sí, la sí, Universidad sí. de Quilmes. Eh, Así que bueno. Como para ir arrancando, preguntarte un poco sobre tu recorrido académico, ¿qué te llevó a estudiar la cultura china, el idioma? Para eso primero tendría que responder a la pregunta de por qué decidí estudiar historia. Y el motivo por el cual me metí justamente en esa disciplina es porque, a ver, a pesar de algunas limitaciones metodológicas propias de cualquier disciplina, creo que la historia sí es una disciplina que explica cómo funciona el mundo, fundamentalmente. Y creo que ese era mi interés. Yo cursé la licenciatura de Historia en la Universidad Torcuato Di Tella, acá en Buenos Aires, pero rápidamente me fui dando cuenta que la orientación de la carrera, no solo en Di Tella, sino en general en nuestro país, en general tiene una tendencia a focalizarse más en historia occidental, latinoamericana, argentina en distintas instancias. Y había todo un montón habían un montón de partes que quedaban en blanco en el mapa, por decirlo de alguna manera. A partir de ese momento decidí por mi cuenta empezar a ir coloreando ese mapa y empezar a investigar sobre otras culturas, otras disciplinas. Después ahí tuve la oportunidad de viajar a China por primera vez en el 2012. Viajé con mi familia, fui a China y a Japón. Ahí la verdad que se me abrieron mucho los horizontes. Tuve una necesidad de intentar entender qué es lo que estaba ocurriendo en ese país, un país de unas dimensiones que a veces realmente cuesta conceptualizar. Eh, China, aparte que a principios del 2010 estaba en un periodo de desarrollo y crecimiento acelerado, difícil de explicar, o sea, realmente era un país que literalmente se estaba yendo para arriba, ¿no? Un nivel de construcción, un nivel de innovación y una civilización milenaria detrás que lo respaldaba. Entonces, la combinación de esos dos factores, sumados además de que todo eso se esté dando en el contexto de un país socialista, y la República Popular China es innegablemente un país socialista, me pareció una combinación de factores realmente muy único, muy atractivo. Y ahí es cuando se empezó a centrar más mi interés en China. Después yo en el 2014 tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Boston College. Ahí tuve mis primeras clases académicas sobre China. Recuerdo una materia muy buena que tuve llamada Todo bajo el cielo, que era una combinación de filosofía, historia, cultura, religión china, desde las primeras dinastías hasta el temprano imperio. Después volví a Argentina, me egresé y tuve un año sabático en el cual simultáneamente aplicaba para maestrías afuera y convertí mi tesis de licenciatura en mi primer libro, un tema muy distante de China. Es un libro de historiografía para aquellos que no estén familiarizados con ese término. La historiografía es el estudio de la escritura de la historia. Entonces, a diferencia de otras disciplinas históricas donde uno estudia personajes, procesos, estructuras, en historiografía estudiamos a otros historiadores. Y yo escribí un libro historiográfico llamado Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, que es un libro que analiza cómo la figura de Roca ha sido tratada por historiadores nacionalistas a lo largo de las décadas, comparando lo que dicen a favor y en contra del personaje
con las influencias intelectuales de los autores en cuestión y el contexto histórico del país en el cual se estaban escribiendo esos textos. Y con eso puedo llevar adelante un retrato de los altibajos que ha sufrido el personaje a lo largo de las décadas, que en muchos casos irían bastante en contra de lo que uno asumiría de distintas partes del espectro político, teniendo en cuenta la imagen más cristalizada que se tiene del general Roca hoy por hoy. Mientras escribía ese libro, como dije, aplicaba para maestrías. Y ella tenía la idea de hacer algo relacionado a China. Pensaba como historiador argentino qué clase de aporte podía hacer yo. Siempre me interesó el mundo de la historia diplomática, la geopolítica. Entonces decidí hacer una contribución desde la historia diplomática, metiéndome a estudiar la temática de las relaciones sino-argentinas. Yo con eso me gané una beca para hacer una maestría en estudios latinoamericanos en Oxford y ahí escribí una tesis sobre la naturaleza de las relaciones sino-argentinas entre 1972 y el 2001. Mientras estaba en Oxford, me gané una beca para hacer una maestría en estudios chinos de la Academia Yenching de la Universidad de Pekín, la principal universidad de la República Popular China. Ahí fue que me mudé a la ciudad de Beijing, estuve viviendo 2 años, continuando con mi misma línea de investigación. En este caso, mi tesis era sobre las relaciones de China y Argentina entre 1945 y 1972. Pero también aprovechaba justamente la maestría de estudios chinos para ir profundizando mi entendimiento del país, del idioma, de sus idiosincrasias, de sus complejidades. Y también aproveché ese tiempo para recorrer China todo lo que pude. Eh, yo afirmo ser el primer argentino en haber estado en las 34 divisiones territoriales de China. No tengo manera de comprobar que eso es cierto, así que simplemente voy a seguir repitiéndolo hasta que alguien me lo refute. Pero efectivamente he estado en todas las regiones, en todas las provincias, en todos los territorios autónomos de China, lo cual también tuve esa adicional de tener esa experiencia de primera mano, de un conocimiento del país, digamos, a través de los 5 sentidos. Después ahí retorné a Argentina a mediados del 2019 y continué con el trabajo que había iniciado en mis 2 tesis de maestría, con varios años más de trabajo encima. Terminé de escribir mi segundo libro llamado Argentina, China y el Mundo, 1945-2022, en marzo del año 2022. Y ese libro se publicó a principios del 2023 y ya vamos por la segunda edición. Bueno, un recorrido, la verdad que meteórico. Em, Nada, es admirable, ¿eh? Y lo que decís de estar en el país y familiarizarte con la gente, con la cultura, eso te da una visión completamente diferente de lo que te puede dar un libro, ¿no? Em, con respecto a lo que mencionabas al principio, a mí me pasó, pero desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Es Ujú. una carrera que por lo general es bastante eurocéntrica y ha ocultado, por ejemplo, la historia de la filosofía de la India y también la historia de la filosofía china, que también hubo un comienzo de la historia de la filosofía ahí. Siempre que se habla del comienzo de la filosofía, se habla de la antigua Grecia, pero no se dice nada ni de la India, ni del comienzo de la filosofía en China, Ujú. eh, ni de el taoísmo, ni de Confucio, no, pareciera como si no hubiese existido. En ese momento, bueno, me ayudó mucho a acercarme al pensamiento de Dussel, Enrique Dussel, ¿no? Que El- justamente lucha contra esa visión. Me encontré con un filósofo alemán que se llama Wolfgang Bauer, que tiene un librito que se llama Historia de la Filosofía China, que me sirvió mucho. Y bueno, nada, es ver también la contracara de la historia. Em, Dijiste que China es un país socialista, ¿no? Esa es una cuestión que a veces en algunos círculos intelectuales, más que nada de izquierda, genera cierto debate o controversia, como diciendo, no, China es capitalista, no sé, o te dicen cosas como que en los 90 la mano de obra china era la más barata del mercado,
o que restauraron el capitalismo y que no hay más socialismo, en fin, hay una especie de reyerta, y hay otros que dicen que no, que China tiene una orientación socialista y es una nueva formación socioeconómica, entre otras tantas cuestiones. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? Al respecto de eso, me parece que la República Popular China es indudablemente un país socialista. Y en eso, a ver, y ellos no dicen otra cosa. La bandera es roja, está gobernado por el Partido Comunista de China, no el Partido de la Reforma, no el Partido del Trabajo, no el Partido de la Socialdemocracia, es el Partido Comunista de China. Tienen la hoz y el martillo, tienen la misma foto de Mao en todos los billetes. No una foto de Mao, la misma foto de Mao, del 1 al 100. Y es una estructura de gobierno marxista-leninista. Es un gobierno de partido único, con un comité central, con un poliburó, con un comité permanente. Eh, Tiene esa estructura dual entre lo que es el Estado y el partido, muchas veces superpuestas, no siempre tan claras, pero me parece que el armado desde un punto de vista de gobernanza es indiscutidamente un sistema marxista-leninista, eh, inspirado en el sistema de gobierno de la Unión Soviética. Y esa tradición está presente en China y además dentro del marxismo-leninismo, que es un sistema de pensamiento en el cual la genealogía de ideas es muy importante. eh, el Partido Comunista de China, a diferencia de lo que pasó en el Partido Comunista de la Unión Soviética, después de mediados de la década de 50, mantiene una genealogía ininterrumpida en el pensamiento. Lo cual ha hecho que el PC chino, digamos, tenga una legitimidad mucho más sólida de lo que tuvo la Unión Soviética, particularmente luego del discurso secreto de Nikita Khrushchev en el 20 Congreso del Partido en 1956, donde hace una denuncia íntegra de la imagen de Stalin y empieza el proceso de desestalinización, lo cual produjo, a mi entender, una crisis de legitimidad dentro de ese sistema del cual nunca se recuperó. Eso con el correr de las décadas condujo a una desideologización por parte de los cuadros partidarios, que a finales de la década de 80 son los propios dirigentes del partido los que abandonan la causa socialista y ahí es donde se desintegra el país. En China nunca pasó nada similar, digamos, la genealogía de ideas es ininterrumpida. El lugar de Mao dentro de la República Popular China es absolutamente central. En eso, el paralelismo con la Unión Soviética no es exacta porque Mao es simultáneamente Lenin y Stalin al mismo tiempo. Lo cual lo hace una figura mucho más central, porque combina aspectos de estas otras dos figuras que en la Unión Soviética, en el plano de lo simbólico, convivían con algunas tensiones, digamos, ¿no? Entonces, el sistema de gobierno es netamente marxista-leninista. Ahora bien, a partir de 1978, con Deng Xiaoping, sucesor de Mao Zedong, empieza el proceso de reforma y apertura. A partir de lo cual hacen una apertura económica, introducen reformas de mercado, introducen sociedad de consumo, y se alejan de una economía centralmente planificada, lo cual no quiere decir que hayan abandonado la planificación. China hasta el día de hoy produce planes quinquenales. Ese nombre no es casual, ese nombre no es simbólico, o sea, es profundamente simbólico, digamos, no es metafórico. Si bien no es una economía centralmente planificada, la planificación y la potestad del Estado en la dirigencia de la economía es mucho más central de lo que podemos ver en sistemas capitalistas. Eh, en eso hay quienes, a veces desde la izquierda, hay quienes
critican a Deng Xiaoping como quieren presentarlo como el hombre más o menos que abandonó la ruta del socialismo y emprendió una vía capitalista, mientras que por la derecha ocasionalmente hay quienes alaban y enaltecen la figura de Deng Xiaoping y lo quieren presentar más o menos como una suerte de reencarnación china de Milton Friedman. Pero me parece que ambas posturas están profundamente equivocadas por una serie de motivos. Lo primero que argumentaría es que la política de reforma y apertura no es un abandono del socialismo por parte de Deng Xiaoping, sino todo lo contrario, es una innovación y una reorientación táctica que responde a una de las mayores tradiciones del pensamiento leninista, que es el siguiente. El leninismo como sistema de pensamiento mm, eh, permite, en la medida que uno tenga un compromiso estratégico absoluto, permite una flexibilidad táctica infinita. Y en eso lo hemos visto aplicado una y otra vez por los principales líderes leninistas del mundo, el propio Lenin, Stalin, Mao, etcétera, digamos. El leninismo permite cualquier clase de reorientación táctica en la medida que el objetivo estratégico se mantenga firme. Y eso es una parte para mí muy intrínseca del pensamiento leninista. Y en eso tenemos un antecedente muy claro en la Unión Soviética y un antecedente muy claro que viene del propio Lenin, que es la nueva política económica, el famoso NEP de los años 20. Y en cierto sentido podemos trazar paralelismos a veces imperfectos entre el NEP y la reforma de apertura. ¿Y por qué digo esto? Porque Deng Xiaoping, que fue secretario general del Partido Comunista de China, me parece importante destacar el hecho de que Deng Xiaoping era comunista. Deng Xiaoping no decía otra cosa, nadie ha dicho otra cosa, y en eso me parece que a veces hay mucha confusión entre algunos analistas y comentaristas occidentales porque quieren proyectar sobre China sus propias ideas y no se toman el trabajo de escuchar y leer lo que dicen los propios dirigentes chinos. Si uno quiere saber lo que pensaba Deng Xiaoping, si uno quiere saber lo que piensa Xi Jinping, basta con leer sus discursos. Digamos, ellos son generalmente sorprendentemente claros en lo que plantean a lo largo de los tópicos más diversos. Eh, pero me parece que muchas veces, lastimosamente, se opina sobre China sin hacer ese trabajo previo y vemos muchos analistas y comentaristas que están sorprendidos de lo confundidos que están ante la pregunta, bueno, ¿qué está haciendo China o qué piensa hacer China? Y me parece que si uno se toma el trabajo de simplemente leer los documentos que van produciendo, me parece que lo que plantea China es bastante claro. Dicho eso, me parece también importante resaltar que el marxismo-leninismo, digamos, es una matriz política y filosófica profundamente holística. O sea, no es, y en eso dista de otras posturas políticas más acotadas, digamos. El materialismo dialéctico es una manera fundamental de entender la realidad. Digamos, es una matriz de pensamiento con un montón de instrumentos que tienen profundas implicaciones epistemológicas. Eh, y en ese sentido, me parece que también, sobre todo más del lado del liberalismo y ciertos, el liberalismo en términos amplios, ¿no? Del liberalismo filosófico, me parece que en Occidente y en círculos periodísticos y en algunos círculos académicos, me parece que hay un error frecuente en no tomar en serio las posturas ideológicas de otros sectores. En esto me parece que
y quien lo resumió de una manera brillante es Stephen Kotkin, gran sovietólogo estadounidense, feroz anticomunista, pero una persona que ha dedicado su vida al estudio de la Unión Soviética y que está terminando lo que, a mi entender, es sin dudas la mejor biografía de Stalin que se ha escrito hasta la fecha. Ya va 2 volúmenes, entre ambos volúmenes estamos hablando de 2000 páginas y falta el tercero. Pero en una presentación de su primer volumen de Stalin, que está colgada en YouTube, lo presentó junto con Slavoj Zizek y realmente recomiendo ese video porque es bastante entretenido y tiene muchos momentos destacables. Pero Kotkin hace una reflexión que siempre me quedó bastante grabada, que es la siguiente. Que decía, bueno, muchas veces en Estados Unidos y en Hollywood y qué sé yo, vemos estos retratos de líderes de otros países, ¿no? Que dan discursos hablando del pueblo y la patria, etcétera, y después están en una mansión con un jacuzzi y una Lamborghini, etcétera. Y Kotkin dice, y cuando uno toma a todos estos hombres, ¿no? Lenin, Stalin, Trotsky, Zhdanov, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, ve que en los discursos públicos, ¿de qué hablan? Hablan de la lucha de clases, hablan de la revolución mundial, hablan de la evolución de etapas históricas hacia el socialismo. Y dice, y cuando uno ve sus diarios íntimos, sus conversaciones privadas, sus reuniones a puertas cerradas, ve que hablan de la revolución mundial y la lucha de clases y la evolución de etapas históricas al socialismo. Y Kotkin concluye que el gran secreto de los archivos de la Unión Soviética es que los comunistas, secretamente, en privado, eran comunistas. Lo cual, sí, o sea, es tautológico, es redundante, pero me parece que es importante destacar este punto, porque nada del accionar de líderes como Lenin, como Stalin, como Mao, como Deng, se entiende si no se parte de la base de que las coordenadas fundamentales a partir de las cuales entienden la realidad es el materialismo dialéctico, digamos, son personas que creen que la historia tiene leyes científicas, que esas leyes científicas pueden conocerse, que la persona que mejor entiende el pasado, mejor entiende el presente y hasta cierto punto mejor entiende el futuro. Son sistemas y en eso yo diría que el marxismo-leninismo es realmente el heredero contemporáneo más directo de este antiguo concepto de Platón del filósofo rey. Porque lo que termina pasando en los sistemas marxistas-leninistas es que el líder, además, siempre es el mejor teórico, porque ahí es donde está la legitimidad de gobierno fundamental. Porque el mejor teórico, nuevamente, es la persona que mejor entiende el pasado, mejor entiende el presente, hasta cierto punto mejor puede vislumbrar el futuro. Y esa cualidad casi profética de la visión política de los líderes, también viene acompañado dentro de una cultura política que tiende al enaltecimiento de sus líderes de una manera muy clara. Por eso también todas estas personas inmensamente ocupadas en sus vidas cotidianas, todos se tomaban el trabajo de escribir sus propios textos y hacer sus propias contribuciones a la teoría y lee y las publicaciones de Lenin, y las publicaciones de Stalin, y Ceausescu en Rumania, y el mariscal Tito en Yugoslavia, y el Yuche de Kim Il-sung, en Berokja en Albania, todo. El libro rojo de Mao, la teoría Deng Xiaoping y hasta el pensamiento Xi Jinping que ha sido incorporado en años recientes a la constitución del Partido Comunista de China. O sea, no es gente poco ocupada. Entonces, ¿por qué se toman el trabajo de publicar cosas bajo su nombre? ¿Por qué se toman el trabajo de sistematizar sus pensamientos? Bueno, porque en eso no hay que olvidar que el marxismo-leninismo es fundamentalmente una expresión política de un concepto filosófico, de una escuela filosófica. Y es en el manejo e implementación de esas herramientas intelectuales en las cuales se construye la legitimidad política de sus líderes. Y eso me parece que es absolutamente fundamental para entender cómo funciona la Unión Soviética, para entender cómo funciona la República Popular China en el día de hoy. A eso hay que agregarle otra cuestión que también es importante en el caso de Deng Xiaoping y del socialismo chino en términos generales, que es la siguiente.
Hay una diferencia fundamental en la legitimidad de origen del gobierno del Partido Comunista de China y el gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética. Porque la revolución bolchevique y la revolución china parten de premisas claramente diferenciadas y responden a distintos imperativos históricos. En muchos sentidos y en términos generales podemos describir a la revolución bolchevique como una revolución fundamentalmente anticapitalista. La razón de ser del gobierno del Partido de la Unión Soviética se basa en la premisa de que un sistema socialista, un sistema de una economía centralmente planificada, iba a ser capaz de generar una modernidad industrial alternativa superior a la que existía bajo el capitalismo industrial. Eh, para la década de los 80, cuando por lo menos circunstancialmente este modelo estaba fallando, sumado a la crisis de legitimidad de la post-desestalinización que aludimos anteriormente en esta conversación, ahí hay una ruptura fundamental en el compromiso de los propios líderes del partido en mantener a flote ese proyecto. Sumado al hecho de que fueron los mismos cuadros partidarios de la Unión Soviética que se dieron cuenta que era un sistema que a ellos no los beneficiaba particularmente o no les beneficiaba todo lo que podía beneficiarlos. Y estos cuadros partidarios desideologizados llegaron a la conclusión de que sus intereses personales podían verse mucho más satisfechos en un sistema alternativo de gobierno. Y ahí es cuando, en buena medida, pasaron de ser defensores de un sistema socialista que, a pesar de los privilegios de los cuadros partidarios, seguía siendo un sistema relativamente austero, y ahí abrazaron el modelo capitalista que se produjo en Rusia a partir de los años 90. Eh, Fundamentalmente, y acá también una aclaración importante, es mentira, o por lo menos requerirían muchos asteriscos afirmar de que la Unión Soviética cayó por ineficiencias económicas o caídas en los estándares de vida de la gente o por movimientos de emigré en Occidente publicando libros, digamos. Donde uno ve lo que había sobrevivido la Unión Soviética como sistema. Pensemos que es un sistema que se forja tras la Primera Guerra Mundial. La Rusia zarista es el país con la mayor cantidad de muertos en la Primera Guerra Mundial. Se lleva adelante la Revolución Rusa, se pelea una guerra civil donde se agregan un par más de millones de muertos, se enfrenta a una hambruna a principios de los años 20 donde suman un par de millones de muertos más, se enfrenta la hambruna, producto de la colectivización a principios de los años 30, se enfrenta al gran terror rojo de los años 36, 37 y 38, los juicios de Moscú. Después de eso enfrenta la Segunda Guerra Mundial, la guerra más sangrienta en la historia humana, donde la Unión Soviética nuevamente vuelve a poner por lejos la mayor cantidad de muertos, y después se enfrentan otra hambruna en el 45-46 que también probablemente haya matado a otro millón, 2 millones de personas. Y durante todo ese proceso, el régimen se mantiene sólido. El régimen no tiembla enfrentando un nivel de problemas y amenazas existenciales y unos costos humanos que son verdaderamente colosales. Eh, por lo tanto, no concuerdo con la interpretación de que la Unión Soviética cae en los años 80 porque habían filas en los supermercados y Solzhenitsyn publicó un libro en Estados Unidos acerca de lo malo que es ir al Gulag. Y en esto vemos otros sistemas también socialistas que me parece que en todo aspecto han atravesado niveles mucho más altos de crisis económica y social, sistemas muchísimo más pobres, sistemas en los cuales la población ha sido muchísimo más castigada, pero donde la dirigencia del régimen continúa comprometida con ese proyecto y el gobierno se mantiene sólido. Y en este caso estoy refiriéndome al caso de Corea del Norte, digamos, un país que tiene un PBI, la verdad que verdaderamente minúsculo, es un país inmensamente disfuncional desde el punto de vista económico, es un país donde ha sido sometido durante décadas
a sanciones realmente muy severas y nada de eso ha hecho temblar a la dinastía de los Kim, que por el momento pareciera ser remarcablemente sólida, con lo cual... Mi conclusión es que en la Unión Soviética en los años 80, a pesar de crecientes problemas, en la medida que la dirigencia partidaria, las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad se hubiesen puesto de acuerdo en la defensa y continuidad de ese gobierno, me parece que perfectamente pudo haber continuado luego la aplicación de mecanismos coercitivos. Me parece que es justamente la dirigencia partidaria y su falta de voluntad de continuar la defensa de ese régimen donde está el punto clave detrás del colapso de la Unión Soviética. Todo esto es muy distinto del caso chino, donde la legitimidad de origen de la revolución china es que no era una revolución esencialmente anticapitalista, era una revolución esencialmente antiimperialista. Y en eso podemos, en cierta manera, decir que el socialismo chino es una ramificación del nacionalismo chino, primer movimiento político moderno en la historia de ese país que se desarrolla a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con unas limitaciones que después eh, no le va a permitir sobreponerse a una serie concatenada de desafíos que enfrentaba. Pero sí me parece que podemos colocar al socialismo chino como la última de una serie reiterada de movimientos nacionalistas o proto-nacionalistas chinos con con un objetivo común que era encontrar un modelo de modernidad industrial aplicable a las particularidades y a las características de China, no solamente un país, sino una civilización en sí misma con diversas y acumuladas complejidades. Y lo que tiene esta legitimidad de origen anticapitalista, este mandato que tiene el Partido Comunista China, que ha demostrado ser la iteración más efectiva de modernidad industrial, que ha logrado justamente fortalecer a China para defenderla de los embates de potencias extranjeras que buscan debilitarla, dividirla o conquistarla. Lo que tiene de interesante esta legitimidad de origen es que además se va retroalimentando, porque en algún punto la República Popular China y el Partido Comunista han sido víctimas de su propio éxito. ¿A qué voy con esto? En la medida que China se ha fortalecido, han aumentado sus capacidades militares, productivas, tecnológicas, innovadoras, la República Popular China también se ha vuelto un país muchísimo más poderoso en el plano internacional. Y ese ascenso de China también ha generado alrededor de la propia China un ambiente geopolítico muchísimo más hostil frente a otras potencias más establecidas o hegemónicas que ven con creciente preocupación ese ascenso de China y por lo tanto han empezado a implementar una serie diversa de medidas justamente para ralentizar o detener o revertir ese avance de China. Entonces, a medida que para ponerlo en términos muy llanos, ¿no? El punto de partida de la legitimidad del gobierno del Partido Comunista de China es que China está en peligro y por ende hay que fortalecer a China para protegerla de potencias extranjeras y a medida que China se fortalece, esas potencias extranjeras toman posturas cada vez más agresivas contra China, lo cual pone a China en cada vez más peligro, lo cual hace que China deba redoblar sus esfuerzos para desarrollarse, para fortalecerse, para protegerse de esas mismas potencias. Ya entramos en una dialéctica, la famosa dialéctica de las armas, que nos ha llevado a la situación actual con esta nueva guerra comercial que estamos viendo actualmente entre Washington y Beijing. Coincido en todo lo que expusiste hasta acá. Em, una última cosa que también quisiera agregar Sí. para terminar de cerrar esta idea de por qué China es socialista. También hay una cosa, esto más, una observación más anecdótica o cotidiana, por la cual es fundamentalmente, creo que China no es un país capitalista, que lisa y llanamente, la República Popular China no es un país en el cual tener dinero te dé poder, que es que es un rasgo distintivo de los sistemas capitalistas que
siendo más o menos democráticos dependiendo del modelo, en general siempre tiene una característica en común que es que más temprano que tarde se vuelven sistemas marcadamente plutocráticos, ¿no? Donde la riqueza económica o financiera termina teniendo un poder sobre el sistema político que es muy considerable o en algunos casos determinante. En el caso de la República Popular China, esto no podría estar más alejado de la realidad. El dinero fundamentalmente no te da poder dentro del sistema chino porque la única fuente real de poder que existe en ese país es el Partido Comunista de China, que como buen sistema marxista-leninista mantiene ese monopolio en la dirigencia política del país. Es cierto, es cierto eso que señalas. Me acordaba de Horowitz, con quien charlé hace un tiempo, que me decía que eh, los millonarios chinos aparecen abonando esta cuestión de que no, que en China hay capitalismo y demás. Los millonarios chinos aparecen en la revista Forbes. Por Sí, ejemplo, no sé, Jack Ma. sí. Pero es cierto, no pasa lo que nos sucede a nosotros o en otros países capitalistas comunes y corrientes. Eh, Donde, bueno, como decías bien, el dinero es sinónimo o el capital es sinónimo de poder. Yendo más a lo actual, hay un Sí. concepto de Xi Jinping que es la comunidad de destino de la humanidad. Ujú. Futuro compartido para la humanidad, sí. Exacto. En líneas generales, ¿qué es lo que quiere expresar Xi Jinping? Xi Jinping lo que quiere expresar es lo que ve como una etapa alternativa de la globalización, con un fuerte énfasis en lo que llamaríamos los países del sur global. Eh, Donde se desarrolle un sistema que evite los excesos unilaterales que hemos visto en la posguerra fría. Busca establecer busca reforzar y multiplicar el sistema multilateral. No busca transformar instituciones existentes como puede ser el sistema de Naciones Unidas, en donde China tiene un rol muy claro y es para China una instancia bastante prioritaria de su desarrollo político internacional, sino que además va generando otras instituciones paralelas como el Banco Asiático de Desarrollo, la Iniciativa La Franja y la Ruta, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, etcétera. China CELAC, G20. ¿Por qué China tiene un interés en esa construcción multilateral? ¿Por qué China tiene un interés en esa construcción multilateral? Bueno, por distintos motivos, pero fundamentalmente hay, para ponerlo en términos maoístas, ¿no? Contradicción principal, contradicciones secundarias. ¿Cuál es la contradicción principal hoy en día de la República Popular China? Hay, eh, Hay muchos debates respecto de qué puede significar para la humanidad una China superpotencia, ¿no? Y por un lado hay todo un extremo que es la retórica anti-China de esto es una superpotencia totalitaria, que es una amenaza para la economía, estos son Gengis Khan con 5G y van a arrasar con el resto de la humanidad. Una postura que no me voy a molestar en refutar porque me parece que ya mismo el argumento tiene algunas falencias graves. Lo que sí me gustaría señalar es la otra postura, que son aquellos que dicen, bueno, pero no sé qué tanto problema con esta idea de China potencia, si cada vez que China estuvo unificado siempre fue de los tres países más importantes del mundo y durante siglos fue el país más importante del mundo. Entonces, ¿qué tendría de novedoso que China vuelva a ser la principal potencia? Este punto tiene algunos argumentos válidos, pero para mí esconde lo que nuevamente sería la contradicción principal de China en esta etapa, que es el hecho de que China, a pesar de tener una historia milenaria, se encuentra hoy por hoy en una postura que no tiene ninguna clase de antecedente en la historia china. ¿Y a qué voy con esto? Eh,
tradicionalmente China siempre fue un estado, un imperio, una civilización inmensamente autónoma, ¿no? Realmente no hay nada fundamental que un emperador de la dinastía Ming en la Ciudad Prohibida en el año 1500 realmente considerase necesario o particularmente valioso de otras partes del mundo. Digo, un país que construyó una muralla de 8.000 kilómetros está mandando un cierto mensaje respecto a lo que piensa de lo que se encuentra del otro lado de ese muro, ¿no? Y China siempre tuvo en la concepción de la China imperial, siempre tuvo esta concepción de China como el centro del mundo, rodeado de una periferia más o menos intrascendente, porque también dentro de su universo conocido, durante siglos realmente no había ningún estado en todo su ecosistema internacional que se le comparase a China en términos de poderío militar, población, influencia cultural, prosperidad económica, innovación tecnológica. Y en eso China es un poco distinto de otros imperios y otras potencias alrededor de la historia humana, que en general convivían en un cierto ecosistema imperial. Digo, pensamos el Mediterráneo de la Edad de Bronce, ¿no? Y tenemos a sumerios, acadios, babilonios, asirios, y ahí nomás están los egipcios y los hititas y los mitani y las ciudades-estado de las costas y la Grecia micénica y la Creta minoica. Más adelante tenemos los persas y los romanos y las grandes potencias europeas y los turcos otomanos, al lado de los persas safávidas, al lado de la dinastía mogola de la India, digamos. O sea, eh, aun si en otras partes del mundo siempre hubieron algunas potencias imperiales, en general tenían algunos puntos de comparación. Por ejemplo, Roma y Persia en el apogeo romano. Si bien en el año 200 Roma tenía una ventaja cualitativa sobre Persia, estamos hablando de una proporción de 2-1. Y bueno, una batalla contra un ejército real persa era el superclásico de Medio Oriente y no siempre Roma ganaba. Y más de una vez legiones enteras fueron diezmadas a manos de los persas y más de un emperador romano perdió la vida peleando contra un Shahenshah parto o sasánida. China no tenía un punto así de comparación durante 1000 años, 1500 años. Entonces, China siempre tuvo esta visión muy introspectiva de sí misma, ¿no? Y una profunda autonomía, ¿no? Una potencia muy autárquica. Y esto se mantuvo aún bajo Mao, que a pesar de las complejidades del gobierno de Mao, él había logrado, para su muerte en 1976, consolidar una República Popular China con un sólido gobierno nacional, con un ejército poderoso, con su propia bomba atómica, con logros tecnológicos en algunas áreas particulares, y se había integrado al sistema de Naciones Unidas como miembro permanente del Consejo de Seguridad con capacidad de veto. Entonces era, si bien no era el país más avanzado del mundo, estaba muy lejos de ser el país más próspero del mundo, era sin dudas una potencia regional de primera categoría, digamos, que en distintos momentos de su historia se enfrentó abiertamente tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética y nunca retrocedió. Ahora, todo eso cambió con el proceso de reforma y apertura, que sin dudas desencadenó lo que fue el desarrollo económico y tecnológico más acelerado que se haya producido en la historia humana. Digamos, China sacó en 4 décadas a 800 millones de personas de la pobreza. China hoy por hoy es sólidamente la segunda economía más grande del mundo, tal vez se vuelva la primera economía más grande del mundo, está disputando la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial desde exploración aeroespacial, autos eléctricos, 5G, inteligencia artificial, digamos, y con un complejo industrial militar realmente muy significativo.
Dicho todo esto, que todas estas son ganancias netas indiscutidas, yo soy partidario de que en la historia, la política y la vida, en general las cosas no son buenas o malas, sino que en general son buenas y malas, y en general son buenas y malas por los mismos motivos, y por eso la vida es difícil. ¿A qué voy con esto? Todos estos grandes saltos económicos, tecnológicos que se produjeron en China vinieron a un costo. Y ese costo es el desarrollo de una situación de muchísima mayor codependencia entre la economía china y la economía mundial. Entonces, China fundamentalmente se encuentra en una situación por la cual, para poder seguir desarrollándose, China necesita que la economía mundial sea estable, sea próspera y que crezca. China, para poder seguir creciendo, tiene que poder seguir exportando. Para poder seguir exportando, China tiene que seguir importando. Y China es la principal importadora de muchísimos recursos absolutamente clave, tales como el petróleo y la comida. China es la principal importadora de muchísimos bienes esenciales alrededor del planeta Tierra, pero la mayoría del comercio mundial en toda la historia humana es a través de los océanos y China no controla los océanos del mundo. Quien controla los océanos del mundo es Estados Unidos. Y en eso China tiene un talón de Aquiles llamado el Estrecho de Malaca, ese pequeño estrecho marítimo entre Singapur y Malasia y Tailandia, por donde pasa la gran mayoría del comercio que va a China y una parte muy significativa de todo el comercio internacional. Si no me equivoco, creo que es alrededor del 30%. Ese es el talón de Aquiles de China. Si Estados Unidos fuese a llevar adelante un bloqueo de China, y de un bloqueo de verdad, no un embargo, si Estados Unidos despliega sus flotas a lo largo del Índico y el Pacífico y determina que ningún barco entra o sale de China porque si no Estados Unidos lo hunde, China en un cierto plazo pasaría a tener problemas bastante severos. Porque, solo para dar un ejemplo, China no produce suficiente comida para alimentar a los 1.400 millones de chinos, que como te imaginarás no es una tarea sencilla. Esta es el imperativo geopolítico de China, que se le suma al hecho de que China se encuentra en un vecindario geopolítico relativamente delicado. Pensemos que China es el país con la mayor cantidad de fronteras del mundo. Tiene fronteras, tiene 14 fronteras terrestres, al igual que los Estados Unidos, al igual que Estados Unidos, no, al igual que Rusia, y una serie de fronteras marítimas. Algunos con grandes potencias con los cuales tiene una animosidad tradicional, como puede ser Japón. China además tiene situaciones fronterizas no resueltas con un montón de países y China además es el único país del mundo que comparte frontera terrestre con cuatro potencias nucleares: Corea del Norte, Rusia, Pakistán e India. Entonces, la combinación de esos factores, a pesar del poderío de China, China es un país que tiene que moverse con mucha cautela porque los desafíos que enfrenta son multidimensionales y convergentes. Frente a esto, China lleva adelante una triple estrategia. En el caso de lo militar concretamente, está en un desarrollo muy importante de sus Fuerzas Armadas y una inmensa expansión de su poderío naval. China en el 2020, si no me equivoco, se volvió el país con la flota más numerosa del mundo. Este dato es un poco engañoso porque en realidad las flotas debieran medirse más por tonelaje total que por cantidad de barcos, porque barco es un término un poco relativo, ya que un velero es un barco, pero también lo es un portaaviones. Entonces, si vamos a tonelaje total, Estados Unidos sigue teniendo una ventaja inmensa, pero esa ventaja se va achicando año a año, mes a mes. Y China viene dando algunos saltos cualitativos muy importantes, por ejemplo, en el desarrollo de sus portaaviones. A esto se le agrega el hecho de que la flota china no tiene que ser más poderosa que la flota estadounidense, que todavía hasta el día de hoy navega los mares alrededor del mundo, y Estados Unidos tiene una doctrina naval por la cual busca ser la flota más poderosa en cada uno de los mares del mundo. China no tiene que replicar eso, China simplemente tiene que volverse la flota más poderosa en el mar de China. Y China está en este proceso.
Por otro lado, China está en la construcción de lo que podríamos llamar una gran muralla azul, en lo que se llama la primer cadena de islas, que es una serie de islas que van desde las Diaoyu Senkaku, que son unas islas que se disputa con Japón, hasta toda una serie de archipiélagos, peñascos, en el mar del sur de China. Y a través de la ocupación de esos territorios, a través del desarrollo de esos territorios, construyendo puertos, aeropuertos, radares, lo que está buscando es la construcción de una gran muralla azul que convierta el mar de China en un lago chino y con eso poder proyectar poder a 1.500, 2.000 kilómetros en el Océano Pacífico, cambiando la correlación de fuerzas que existe en esa parte del mundo. A esto se le agrega un proyecto que también es tanto estratégico, militar, pero también comercial, económico y un proyecto soft power, que es la iniciativa La Franja y la Ruta. Es un gran proyecto de infraestructura alrededor del mundo, pero que el corazón se encuentra en Eurasia. Construyendo ferrocarriles, autopistas, túneles, puertos, aeropuertos, oleoductos, gasoductos, centrales de energía atómica, represas hidroeléctricas, etcétera. ¿Qué busca hacer China con esto? Integrar el continente euroasiático por tierra lo más posible para tener distintos canales alternativos de suministros para poder recibir esa materia prima que es fundamental para poder mantener a flote la economía china y también tener otro acceso a mercados para poder seguir exportando. Esto también va muy ligado al concepto chino del desarrollo, que China empieza fundamentalmente en un énfasis más por la mejora concreta material de otros países, no tanto por demandas de reforma macroeconómica e institucional como puede hacer Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional. Entonces, China piensa que a partir del desarrollo material y mayor prosperidad y mayor integración comercial con otros países, es que esos países pueden desarrollarse, estabilizarse y crear paz a través de la prosperidad. Esos son los pasos concretos que está haciendo China. Ahora, dentro del concepto más teórico de futuro compartido para la humanidad, China, consciente de esta contradicción que le ha dejado esta etapa de su desarrollo, China fundamentalmente, de las grandes potencias del mundo, es por lejos la que está más interesada en el mantenimiento de cierto nivel de estabilidad y paz. China no es un país que busque alentar conflictos alrededor del planeta Tierra, a diferencia de lo que puede hacer Rusia o Estados Unidos, porque China esencialmente se beneficia de la paz, la estabilidad, el intercambio y la cooperación, mientras que mayores niveles de conflicto e inestabilidad a lo largo del planeta Tierra van en contra de sus intereses. Y trayendo todo eso a el conflicto actual, eh, guerra arancelaria con Estados Mm. Unidos, un Estados Unidos en declive, en franco declive. Em, Mientras hablaba yo venía pensando y digo, si este conflicto actual, o sea, tiene chances de escalar a algo mucho más severo, vos mencionabas la posibilidad de un bloqueo. ¿No puede llevar eso a una guerra? Si en el hipotético caso de que ese bloqueo se produzca, porque sería una acción económica muy violenta por parte de Estados Unidos. Yo creo que a Estados Unidos actualmente creo que no le da tanto el cuero. Tiene a ver, sigue siendo una potencia militar, naval, pero creo que sería demasiado. No sé si Eh, hay, no sé si es un caso de destrucción mutua asegurada también. eh, ok, un par de cosas para comentar en eso. Simplemente la primera aclaración necesaria, un bloqueo no es un acto de agresión económica, es un acto de guerra. O sea, legalmente. O sea, si bloqueas un país, es un acto de guerra. Porque estás utilizando, digamos, tus capacidades militares para provocar un daño en el otro país. O sea, eso no es como una sanción económica, eso es un acto bélico, sin lugar a dudas. Con lo cual, si ya Estados Unidos está bloqueando China, o sea, ahí empieza la guerra sino-estadounidense. Dicho esto, un par de cosas para aclarar con Estados Unidos, pues está
en una situación compleja y es un país inmensamente contradictorio. También es un país que yo conozco muy bien porque de niño me crié en Washington. De hecho, bueno, sí, yo soy plenamente bilingüe en inglés y castellano. De hecho, o sea, pienso en los dos idiomas, sueño en los idiomas, aprendí a leer y a escribir en inglés. Es un pueblo que conozco y un país que conozco íntimamente. No sé si están en mi corazón, pero definitivamente están en mi cerebro. Dicho esto, a ver, yo le pondría un par de asteriscos al concepto de declive estadounidense. A ver, a muchos niveles, sí, sin dudas. En términos relativos, Estados Unidos está muy lejos de ser lo que era en 1945, cuando representaba la mayoría del PBI mundial, representaba más del 50% del PBI mundial, una sociedad mucho menos desigual, una sociedad muchísimo menos próspera, todavía una tierra de oportunidades para la inmensa mayoría de su población, un país con un nivel de prestigio en el escenario internacional muy elevado, con muchísimo soft power, con muchísima influencia cultural y que fue arquitecto y garante de un sistema internacional en el cual todos seguimos viviendo hasta el día de hoy. La situación de Estados Unidos actual dista mucho de ser eso. Estados Unidos actualmente representa menos del 30% del PBI mundial, creo que alrededor del 27, si no me equivoco, entre el 25 y el 30 aproximadamente. Por otro lado, Estados Unidos está atravesando un deterioro muy severo de su sistema político, un deterioro inmenso de sus instituciones, un creciente nivel de cinismo y desconfianza por parte de amplios sectores de la sociedad, un nivel de polarización y grieta sociopolítica que es muchísimo más profunda y muchísimo más severa que la que que la que hace años atravesamos en nuestra República Argentina. Se ha vuelto de los pocos países industriales en la historia humana en empezar a ver eh, deterioros y reducciones en la expectativa de vida de sus ciudadanos. Es un país que tiene más tiroteos masivos que días en el año. La epidemia de opiáceos ha hecho estragos a lo ancho y a lo largo del país. Viene sufriendo un proceso de desindustrialización y de degradación de su capacidad manufacturera a lo largo de los últimos 50 años. Un crecimiento en la desigualdad realmente asombrosa, un país donde los salarios reales no crecen prácticamente desde los años 70, un país donde un porcentaje muy importante de estadounidenses no podrían afrontar un gasto imprevisto de $1.000 en las siguientes semanas. Un país que tiene un déficit fiscal inconmensurable, un país que mantiene a flote su crecimiento económico a través de una emisión desenfrenada de billetes, un país que está llegando a un nivel récord de deuda, que ya creo que está alrededor de el 120% de su producto bruto, un país que acumula otro $1 billón de deuda cada 100 días. Y cuando acá voy a hacerse una pequeña nota al pie. Cuando digo billón en castellano, que es un número distinto que billion en inglés. Billion en inglés es 1.000 millones, billón es 1.000.000 millones. Discúlpame, pero ahí tenía que hacer una pequeña defensa de la lengua castellana. Dicho esto, millón de dólares cada 3 meses. Estados Unidos es un país que el año pasado ya gastó más en servicios de deuda, o sea, pagando intereses de la deuda, ni siquiera su deuda, en servicios de deuda que lo que gasta en defensa, un país que gasta más de 800.000 millones de dólares al año en defensa y lo que representa alrededor del 40% de todo el gasto militar del planeta Tierra. Dicho todo esto, en muchos sentidos, el declive estadounidense es relativo, no absoluto. La economía estadounidense nunca fue tan grande como lo que es hoy. La población estadounidense nunca fue
tan grande como la que es hoy. Y Estados Unidos, si bien no, probablemente no tenga un retorno a ese momento de supremacía unipolar en 1991 cuando colapsa la Unión Soviética. Probablemente Estados Unidos no vuelva nunca a ese momento de Francis Fukuyama y el fin de la historia y va a estar todo bien por siempre. Ta, ta, ta. Ahora, Estados Unidos retiene una capacidad de daño que es incomparable a lo largo del planeta Tierra. Estados Unidos sigue teniendo por lejos la flota más poderosa del mundo. Dije que es cierto, a ver, que China ha mejorado mucho su flota y China hace 15 años no tenía portaaviones, actualmente tiene tres. De esos tres, dos son portaaviones basados en el modelo Kirov, son portaaviones soviéticos más pequeños para luchar básicamente en mares litorales como el Báltico, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Están pensados para hacer una función más auxiliar a batallas terrestres. China recién produjo su primer portaaviones más cercano a un super portaaviones estadounidense y probablemente antes de que termine esta década produzca su segundo casi super portaaviones. Estados Unidos tiene 11 super portaaviones. Estados Unidos tiene la Fuerza Aérea estadounidense sigue siendo la más grande del mundo, la segunda Fuerza Aérea más grande del mundo la tiene la Marina estadounidense. Estados Unidos tiene una capacidad de proyección de poder que es incomparable. Estados Unidos puede pelear guerras en cada rincón del mundo y Estados Unidos, en realidad, al contrario de lo que piensan muchos, es una de las economías más cerradas del planeta Tierra. El comercio solo representa de hecho menos del 15% del PBI estadounidense, lo cual significa que Estados Unidos en muchos casos no necesita tantas cosas del resto del mundo. No digo que que no lo afectaría, sin dudas sería un golpe, pero no tiene una dependencia existencial del resto del mundo como lo puede tener Japón. Digamos, Japón si no importa un montón de cosas durante un tiempo, la economía y la sociedad se desintegra porque no pueden mantener prendidas la luz. Estados Unidos es uno de los principales, creo que ya el principal productor de petróleo del mundo, uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Tiene una capacidad instalada formidable, sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo. El dólar sigue siendo la moneda de reserva. Y Estados Unidos, aún sin recurrir a, a accionar militar, todavía tiene un par de cartas bajo la manga que podrían generar un nivel de caos a lo largo del planeta Tierra verdaderamente colosales, simplemente por poner un ejemplo. No está claro cómo Estados Unidos podría pagar su deuda. Ok, ¿qué pasa si Estados Unidos defoltea su deuda? A ver, para Estados Unidos, sí, ahí la desconfianza en el dólar pasaría a ser inmensa, perdería su estatus como la moneda de reserva de valor alrededor del mundo, sus empresas entrarían en caos. Para Estados Unidos sería el equivalente de tirarse de un segundo piso, caer y romperse las rodillas, pero sobreviviría. Ahora, si para Estados Unidos es arrojarse de un segundo piso, en la medida que hace eso, al mismo tiempo estaría tirando a un montón de países cabeza primero de un noveno piso. Entonces, en ese sentido, si Estados Unidos llega a la conclusión de que para sus intereses estratégicos y geopolíticos, mejor que ser el garante del sistema internacional es convertirse en el principal agente del caos. La cantidad de daño que todavía puede hacer Estados Unidos alrededor del mundo es incomparable. Dicho esto, la República Popular China tiene a su disposición muchísimos recursos, muchísimos recursos.
Entre ellos, a pesar de que durante mucho tiempo, sobre todo observadores occidentales, decían, bueno, pero ¿qué pasa si China se vuelve una potencia revisionista que quiere tirar abajo el sistema internacional, ta, 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 ta? Nada de eso pasó. Hoy por hoy, de las grandes potencias del mundo, China por lejos pareciera ser el más estable y el más conservador en el sentido estricto. O sea, la voz de la razón y la mesura de la sensatez en este momento es Beijing, no es Washington. Y Europa se está dando cuenta, India se está dando cuenta, Rusia ya lo sabía. Y hay que ver qué pasa con otros aliados tradicionales de Estados Unidos, como puede ser Corea del Sur, Japón, Indonesia. Y en eso el juego diplomático de Beijing, que no lleva adelante interferencias en asuntos externos de otros países. China, que no ha peleado una guerra desde 1979, hace prácticamente medio siglo, se está mostrando como un socio bastante más confiable y bastante más predecible. Mientras que Estados Unidos, sobre todo con esta segunda presidencia de Donald Trump, está dinamitando una cantidad de capital diplomático y político alrededor del mundo a un paso aceleradísimo. Porque no es que Estados Unidos solo se está peleando con China, Estados Unidos ha amenazado con imponerle aranceles a prácticamente todos los países del mundo, incluido una isla en el sur del Índico habitado exclusivamente por pingüinos. Eso no es un chiste, eso sucedió. Amenazó con llevar adelante accionar militar contra los carteles mexicanos, es decir, invadir México, amenazado con anexar Canadá, amenazado con anexar Groenlandia. Le está soltando la mano a Ucrania y el resto de sus aliados europeos. No está claro qué está haciendo en Medio Oriente. Japón y Corea del Sur están aterrados. Entonces, en todo ese mundo... De repente, lo que una vez supo ser la red de alianzas más impresionantes en la historia humana, de repente está temblando. Por otro lado, China tiene capacidad de retaliación y no queda claro si alguna de estas estrategias de Donald Trump de llevar adelante estas medidas espasmódicas, arancelarias, imprevisibles y aparentemente caprichosas, si algo de eso va a llevar a buen puerto. Si algo de eso va a lograr hacer algo con la inflación en Estados Unidos o la va a disparar, si Estados Unidos está encaminando cada vez más a una recesión, que es una cosa que todo el mundo dice. Sumémosle el hecho de que si Estados Unidos viese un proceso inflacionario en este momento, nada lo ayudaría con su déficit fiscal y con su deuda, porque si bien por un lado es cierto que el déficit fiscal genera inflación, también es cierto que la inflación, una vez que arranca, empieza a generar el déficit fiscal porque hace más difícil la recaudación. Entonces, es una situación que es difícil de dirimir en este momento. Después de toda esa larga explicación, yendo a hipótesis de conflicto un poco más concretas, la respuesta de China ante esta guerra arancelaria y comercial ha sido contundente pero mesurada. China no ha buscado escalar. China ha retaliado paso a paso y en la misma medida que lo ha hecho Estados Unidos, mostrando simultáneamente que no piensa dar el brazo a torcer, pero que tampoco se va a dejar subyugar. Y ahora estamos todos ante la espera de cómo van a ir respondiendo otros países alrededor del mundo. No obstante, más que la guerra comercial, creo que el punto más sensible, más peligroso entre Estados Unidos y China sigue siendo la cuestión de Taiwán. Y es plausible, es posible, no sé si probable, no me haría a decir probable, pero es perfectamente posible que podamos ser testigos de un conflicto sobre Taiwán en los siguientes 2 a 5 años. Y en esto quiero ser claro con algo porque en general las personas suelen asumir que para que haya una guerra, por lo menos una de todas las partes involucradas tiene que desear que haya una guerra. Pero si la historia nos demuestra algo, es que todo el tiempo se pelean guerras que nadie tenía ganas de enfrentar, que van a ser destructivas para todas las partes involucradas y que la ganancia neta va a ser inexistente.
Y en el caso de Taiwán, a esta altura veo un escenario donde perfectamente Washington, Beijing o la propia Taipei podrían incurrir en un error de cálculo que desate unas dinámicas de las cuales no sea fácil retroceder y podamos terminar en un conflicto cuyas ramificaciones son difíciles de predecir, pero que podría decir con un buen nivel de certeza que no creo que vayan a beneficiar en lo absoluto a ninguna de las partes involucradas. Bueno, a todo esto, bueno, Argentina, eh, cuyos dos principales socios comerciales son China y Estados Unidos, precisamente. eh, ¿Eh? Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial. Claro, pero China y Estados Unidos también. China segundo, sí, sí. Pero sí, pero todavía hasta el día de hoy sigue siendo Brasil, gracias al Claro, Mercosur. Veamos cuánto dura eso, pero es otra conversación. sí, exactamente. Eh, Vos justamente estudiaste en profundidad las relaciones sino-argentinas. Sí. De hecho, es justamente de lo que te ocupás en tu último libro, ¿no? Argentina, China y el mundo, editado por la editorial de la Universidad de Quilmes. Ujú. Em, ¿Cómo empezaron esas relaciones? Eh, y bueno, ¿cómo siguen hoy? A ver, ¿cómo empezaron esas relaciones? Bueno, la hipótesis central de mi libro es que tradicionalmente la naturaleza de las relaciones sino-argentinas, que fueron, por lo menos hasta el ascenso de Javier Milei, una de las relaciones bilaterales más estables que haya tenido la República Argentina, tienen que ver no tanto en afinidades ideológicas, políticas o personalidades individuales, sino que responden a la estructura de un sistema internacional conformado en 1945 que le daba incentivos tanto a China como a Argentina a buscar lo que podríamos llamar socios no tradicionales que les multiplicasen sus posibilidades diplomáticas y les diesen un mayor nivel de maniobra en el escenario internacional. Y es bastante interesante. El primer caso, la primera instancia en la que se establecen relaciones diplomáticas formales entre un gobierno argentino y un gobierno chino. En este caso, entre la República Argentina y la República China. Todavía por esa época al mando del generalísimo Chiang Kai-shek, líder de los nacionalistas chinos tanto en la guerra civil china contra los comunistas como en la guerra contra Japón. ¿Y por qué en 1945? Bueno, en 1945 el gobierno argentino manda a el doctor José Arce, cirujano de origen, de hecho fue mentor de mi abuelo, y más tarde donaría su casa para la conformación de lo que hoy es el Museo Julio Argentino Roca, así que me he cruzado a José Arce en distintas instancias de mi vida. Y de hecho está enterrado bastante cerca de mi abuelo en el mismo cementerio, así que cuando voy a visitarlo a mi abuelo siempre paso por la tumba de Arce y le digo, bueno, mis respetos, doctor. Ahora, José Arce, ¿qué hace? Lo mandan a China en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Y él tiene que ir por barco hasta la India y de la India volar por los Himalaya y llega a Chongqing, que en el sudoeste de China, que era la capital provisoria del el partido Kuomintang, el partido de gobierno de la República China. Y ahí presenta credenciales ante Chiang Kai-shek, se establecen relaciones diplomáticas formales y logran que China apoye el ingreso argentino como miembro fundador de las Naciones Unidas, cosa que la República Popular China podía hacer, pues se estaba integrando como miembro permanente del Consejo de Seguridad debido a su desempeño en la guerra contra Japón. Algo que este ingreso argentino, algo que tanto Estados Unidos como particularmente la Unión Soviética estaban muy decididos a vetar para castigar la neutralidad de Argentina a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, producto de una orientación pro-británica de la tradición diplomática argentina que nos vio subordinados a los designios de Londres y lo cual nos llevó a ser eventualmente castigados por Washington. Esa es otra conversación. Entonces, es de la propia incepción de este sistema internacional que China es un aliado estratégico para Argentina.
Después, con el advenimiento de la Guerra Fría, la Revolución China, la fundación de la República Popular, hay distintas idas y vueltas a lo largo de los 40, los 50, los 60, hasta que llegamos a los 70. En los 70 se produce el llamado rapprochement sino-estadounidense, que lleva finalmente a la integración de la República Popular China al sistema de Naciones Unidas, a la comunidad internacional y a establecer relaciones diplomáticas formales con muchísimos más países alrededor del mundo. Es en febrero del 72, bajo el gobierno del general Lanusse, que se establecen relaciones diplomáticas formales. Y en el siguiente medio siglo, hasta el 50 aniversario que se produjo en el 2022, lo que vemos es que la relación entre Buenos Aires y Beijing fue de las relaciones más dinámicas, más profundas de cooperación, intercambio comercial, cooperación científica, aeroespacial, exploración antártica, intercambio cultural que haya tenido Argentina. Una Argentina que recordemos, en todos esos años pasa de la dictadura de Lanusse a Perón y la tercera posición, a la última dictadura, una dictadura fervientemente anticomunista y sanguinaria que de todas maneras termina declarándole la guerra a un país de la NATO, el colapso de la dictadura, el retorno de la democracia, un intento de no alineamiento de la diplomacia alfonsinista, las relaciones carnales con Menem, el colapso de la Rúa y el 2001, el ascenso del kirchnerismo, el no al ALCA, la expansión del Mercosur, la venida de Macri, una nueva orientación hacia Washington y después el gobierno de Alberto Fernández con una orientación diplomática por lo menos difusa. Dicho todo eso, a lo largo de todo ese periodo, las relaciones entre China y Argentina siempre fueron muy buenas y en general increyendo. De hecho, una cosa que repetía con cierta frecuencia al comienzo del gobierno de Javier Milei era la siguiente pregunta. ¿Ustedes acaso saben quién fue el primer presidente argentino en visitar la República Popular China en visita de Estado? Jorge Rafael Videla en 1980. Un hombre que podemos acusar de muchas cosas, pero sospecho que socialista no era. Entonces, aún la dictadura, logró un nivel de entendimiento y cooperación y una relación bilateral constructiva con la República Popular China. Y todo ese capital acumulado y todo lo que se fue construyendo con China. En el 2022 ingresamos a la iniciativa de la Franja y la Ruta. En el 2023 teníamos la oportunidad de unirnos a los BRICS más. Todo eso por motivos ideológicos poco sustentados y un entendimiento a mi comprensión muy rudimentario del sistema internacional, nos ha llevado a dañar gratuitamente nuestra relación con Beijing por los designios espasmódicos y volátiles de nuestro señor presidente, que ha buscado una subordinación gratuita a los designios de Washington, cuyos beneficios prometidos parecían ser inmensamente difusos y no parecieran estar configurándose en nada particularmente concreto en el horizonte de expectativas. Dicho esto, eh, en todo este proceso, eh, el pensamiento estratégico de largo plazo de la diplomacia china ha logrado salvar la relación en términos generales, porque bueno, Beijing entiende la diferencia entre una contingencia histórica, que es el gobierno de Javier Milei, y sus intereses estratégicos de largo plazo en la República Argentina, que es por distintos motivos yo creo que el socio natural de China en América Latina. Entonces en eso China lo que ha sido es recalibrar la intensidad de las relaciones bilaterales a nivel nacional, poniendo énfasis en los sectores que designa como más vitales. Y China sí ha desarrollado experiencia y habilidad en avanzar a través del juego de la diplomacia subnacional. Y muchas de las cosas más interesantes que están sucediendo con China desde el año pasado se da justamente al nivel provincial, de distintos gobernadores que buscan diferenciarse del gobierno nacional y avanzar en su cooperación e intercambio con China a nivel subnacional. Lo cual, por un lado, es
Me parece que es positivo dentro de lo que es, en términos generales, la historia de las relaciones sino-argentinas, porque por lo menos permite que se sigan haciendo cosas. A nivel del interés nacional de la República Argentina, me parece siempre mejor que cualquier acuerdo importante, sobre todo con un país de las dimensiones de China, se den de la mano de una diplomacia estratégica a nivel nacional, donde se puedan ir conciliando y coordinando los intereses de la nación en su conjunto. Sí, totalmente. Mientras comentabas todo esto, con respecto a nuestras relaciones con China y demás, me acordaba de, por ejemplo, la carta que Perón le manda a Mao en su momento. em, un filósofo argentino, que es Carlos Astrada, seguramente ya lo sepas, pero bueno, él en la década del 50 más o menos abraza el maoísmo y bueno, lo termina conociendo Sí, sí, en persona a Mao. sí, sí, todo eso está en mi libro y de hecho yo tuve la oportunidad de entrevistar a dos de las personas que llevaron la carta de Perón a Mao y viajaron a Beijing en 1965, que son Pancho Yatán y Jorge Rulli que lastimosamente desde entonces ha fallecido. No, mira, como para ir ya culminando, Sí. eh, China, para mí ya, va, esto igual es cuestionable, ¿no? Pero es ya la potencia principal en el mundo, que egresa más ingenieros por año que Estados Unidos, si mal no recuerdo, entre otras tantas cuestiones. ¿Cómo ves vos el porvenir en este sentido, no? Em, Yo te discutiría ese último punto. Creo que China sí tiene potencial para volverse la principal potencia del mundo. Creo que todavía le falta. O sea, todavía estamos ante una situación de una clara hegemonía estadounidense. No solo por su poderío militar, su poderío económico, su manejo institucional, sino también por una cuestión de soft power. O sea, Estados Unidos ha logrado, por ejemplo, aún en nuestro país, vetar instancias de cooperación con China ofreciendo literalmente nada a cambio. O sea, ni siquiera con una amenaza, sino con la implicación de una amenaza ha logrado detener cosas que serían sin dudas inmensamente beneficiosas para nuestro país. Entonces ahí me parece que la correlación de fuerzas en por lo menos la mayoría de las regiones del mundo sigue estando a favor de Estados Unidos. Que eso pueda tener retornos decrecientes, que estén en una cuenta regresiva, que estén declinando, que puedan llegar a tener una crisis interna fenomenal. Bueno, ya digamos, estamos en un mundo donde ya hasta se especula con la posible guerra civil estadounidense, algo que hace 15 años hubiese parecido nada, el producto de la imaginación de un delirante, pero digo, o sea, se publican artículos todo el tiempo respecto a esto en revistas especializadas de primera categoría mundial. Entonces, a ver, todavía pueden pasarle muchas cosas a Estados Unidos. China todavía tiene un gran potencial, pero por ahora el hegemón para mí sigue siendo Estados Unidos muy claramente. Dicho eso, y a pesar del potencial que tiene China, yo recuerdo tenía un profesor chino de Relaciones Internacionales en Beidá, en la Universidad de Pekín, donde estudiaba, que le gustaba decir Zhongmei Guanxi, Zhoushi Guanxi Guanxi. Las relaciones sino-estadounidenses son las relaciones internacionales. Y esta es una frase con la cual estoy profundamente en desacuerdo. Porque, a ver, me parece que es una frase que está disociada de la realidad, me parece que es una frase que no refleja lo que estamos viendo y ante la pregunta de si China va a ser el nuevo Estados Unidos, mi respuesta es un no rotundo. China no va a ser el nuevo Estados Unidos porque no va a haber un nuevo Estados Unidos. Para lo que estamos yendo es la concreción de un mundo multipolar, donde vamos a tener un concierto de grandes potencias.
cada una lo suficientemente poderosa para defender sus intereses vitales, ninguna lo suficientemente fuerte para poder imponérsele al conjunto. Hemos visto una reconstrucción del poder geopolítico de Rusia. Hemos visto una Unión Europea que ahora pareciera que por fin se está desprendiendo de la relación de subordinación de Estados Unidos y está prometiendo rearmarse nuevamente. Vemos a la República de la India, ya la quinta economía más grande del mundo, el séptimo país más grande del mundo, el país más poblado del mundo, que se espera que al final de esta década pase a ser la tercera economía más grande. Vemos el resurgimiento de potencias regionales con largas tradiciones, tales como la República de Turquía, un país que está en un lugar absolutamente clave del tablero geopolítico mundial y que lo está sabiendo aprovechar muy bien y tiene mucho potencial por delante. Tenemos el caso de Indonesia, un país inmenso con 270 millones de personas. Entonces, me parece que en ese universo vamos a ir lejos del advenimiento de una nueva Guerra Fría, que es un título contra el cual yo milito activamente cada vez que puedo, porque me parece que es una mala analogía que tiene algunas implicancias profundamente erradas y peligrosas. Me parece que estamos avanzando a un modelo multipolar y si queremos entrar en el mundo de los paralelismos históricos, que siempre son inexactos, siempre son debatibles, pero tienen alguna utilidad, pensemos en la Europa de tardío siglo XIX donde teníamos una Gran Bretaña hegemónica, pero el segundo imperio colonial francés y la Rusia zarista y una Alemania en ascenso y Austria-Hungría y un imperio otomano que hacía lo que podía y un Japón que se iba industrializando y un Estados Unidos en ascenso. Es más esa clase de mundo al que estamos yendo. Y en un mundo en el cual además van a venir o sea, esto ya, o sea, daría para todo otro episodio, ¿no? Pero un mundo en el cual vamos a enfrentar una serie de problemas concatenados, desde la crisis de la globalización, el cambio climático, multiplicación de conflictos alrededor del mundo, una posible proliferación de armas nucleares. Pero dentro de todo eso también va a haber un problema que para mí va a ser el gran problema del siglo XXI, que es un problema que no tiene ninguna clase de antecedente a lo largo de la historia humana, y esto no lo digo a la ligera, que es un fenómeno que estamos comenzando a ver en tiempo real, llamado colapso demográfico por caída de la natalidad y envejecimiento de la población. Esto es producto de este estadio de la modernidad industrial, no tiene ninguna clase de antecedente en la historia humana, esto nunca ha sucedido, nadie tiene la menor idea cómo arreglarlo, nadie tiene la menor idea cómo revertirlo, si es que se puede revertir, cuándo se detendría, si es que se detiene y si es posible mantener a flote una economía y una sociedad ante ese escenario. Todos estos son interrogantes. La única certeza es que esto ya está ocurriendo y que probablemente ya sea demasiado tarde para revertirlo. Entonces, de acá al resto del siglo, la humanidad va a tener que intentar eh, dar respuestas en tiempo real a uno de los problemas más complejos que ha enfrentado, en la cual no tiene ninguna clase de experiencia previa. Y por ende yo concluyo que las soluciones que va a poder dar van a ser razonablemente malas. Entonces ese es un poco el mundo que se está viniendo. Pero para cerrar esta nota con un poco más de optimismo, ese es un escenario en el cual irónicamente yo creo que la Argentina puede florecer. Y más allá de que bueno, esto probablemente lo hayas inferido con mi caracterización de la diplomacia del gobierno actual, yo no estoy particularmente para nada contento con la situación presente, pero sin desmerecer la profundidad de la crisis económica, social e institucional que está atravesando la República Argentina, yo en el mediano y en el largo plazo soy muy optimista del futuro de este país. Por un montón de motivos. Y bueno, yo hace poco estrené mi propio canal de YouTube y el segundo episodio que subí justamente se dedica a exponer acerca de esta tesis de una manera más detallada y profunda.
Mi canal de YouTube es Francisco Tayana, así que si les interesa eso, lo invitan a que lo vean y que se suscriban. Pero mi tesis principal es la siguiente. Yo confío mucho en el futuro de Argentina, pues yo creo que Argentina en el siglo XXI va a sobrevivir, lo cual es más de lo que me animo a decir de muchos países del mundo. Es que justamente tenemos todo para sobrevivir y salir adelante. Solo falta, no sé, un poco de mejor administración, por así decirlo, ¿no? O sea, sin Yo a dudas veces lo eso pienso ayuda. y digo, ojalá copiáramos, no sé, el modelo chino. Eh, No, en eso yo le reflexiones sueltas al nuevamente, aire, ¿no? yo nuevamente en eso escucharía a los propios chinos, que, o sea, y los chinos mismos te dicen, o sea, ellos no creen en un modelo chino, ellos creen en China, que es una experiencia histórica irreplicable y las cosas que ellos lograron lo hicieron adaptándose a sus propias circunstancias. Entonces, si vamos a imitar algo, tenemos que imitar eso, tenemos que desarrollar un modelo de modernidad industrial adaptable a las condiciones de la República Argentina y dejar de intentar encontrar recetas mágicas prefabricadas en otras partes del mundo. Sin embargo, a eso me agregaría una cosa. Sin dudas, un mejor nivel de gobernanza, una mejor institucionalidad y aciertos estratégicos en el plano de la geopolítica, todo eso sería sin dudas muy, muy bueno. Pero me gustaría terminar con esta última reflexión, que esto ya en el plano más de las observaciones anecdóticas, pero en mi experiencia he notado que los argentinos y las argentinas no tenemos mucho problema en conceptualizarnos como los mejores o los peores del mundo. El sapo que nos cuesta tragar es darnos cuenta que probablemente nunca hayamos estado tan en control de nuestro destino como nos gustaría pensar. Y la verdad que mucho de los destinos de nuestra patria, más allá de una sucesión muy larga de errores y aciertos, ha estado mucho más subordinado a vaivenes del armado geopolítico global de lo que nos gustaría admitir. Más allá de lo que podemos hablar, por ejemplo, del modelo agroexportador, hay un dato geopolítico que nadie menciona, jamás, y esto nunca lo vi mencionado en televisión, que es algo sobre lo cual nunca hubiésemos podido hacer nada al respecto y que fue catastrófico para nuestro país. Y eso se llama la inauguración del Canal de Panamá en agosto de 1914. Ante eso, Buenos Aires era de los puertos más importantes del mundo. Barco yendo del Atlántico al Pacífico, Pacífico al Atlántico, pasaba por acá. Estados Unidos construyó el Canal de Panamá. ¿Pudiésemos haberlo evitado? No. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Y después de un siglo y acumuladamente terribles. Eh, el mundo que nació en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, ¿beneficiaba particularmente a la República Argentina? No, de hecho, todo lo contrario. Y, a ver, más allá de nuevamente errores y aciertos, esto lo podemos debatir al infinito, como nos encanta hacer en nuestro país. La realidad es que es difícil pensar que Argentina no hubiese sufrido algún nivel de deterioro relativo en ese armado geopolítico y ahora estamos avanzando a un nuevo tablero geopolítico donde las nuevas reglas de juego se adaptan mucho más a nuestras condiciones. Somos un país sin hipótesis de conflicto, somos un territorio enorme, prácticamente inexpugnable, alejado de las principales hipótesis de conflicto a nivel mundial. Producimos comida, energía, tenemos recursos minerales. Vamos a sobrevivir al cambio climático, no somos tan dependientes de fertilizantes, acá no va a haber hambruna, nadie nos va a tirar una bomba atómica. Sí, totalmente. No, por eso te decía, tenemos todo para salir adelante. Somos un país bicontinental, eh, tenemos todos los recursos disponibles, pero bueno, eh, nos falta arreglar un par de cositas. Así que bueno, Fran, nada, excelente la charla, te agradezco mucho. A los que están viendo esto, suscríbanse al canal de Francisco, compren su libro sobre China y bueno, tu primer libro sobre Roca. Ya hablaremos en otro momento sobre esta controvertida figura que ahora con el atentado contra el monumento de Bayer, bueno, volvió a resurgir de algún modo el debate, Sí, ¿no? sí. No, sí, Roca siempre da mucho de qué hablar. Dios mío.
Así que bueno, bueno, te agradezco mucho, te mando un abrazo y nos estaremos viendo la próxima. Y bueno, saludo a la gente, Muchísimas gracias por la suscríbanse. invitación y por el espacio. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima.